Bien, bueno, como les decía el martes pasado, ¿cierto? Ya finalizamos con el Sermón del Monte, ya nos nutrimos, ¿cierto? Con toda la enseñanza que el Señor nos compartía ahí, y ahora adentramos, ¿cierto? Al capítulo 8, ¿ya? Así que los invito, ¿cierto? A abrir su Biblia, ¿cierto? En Mateo capítulo 8, ¿bien? Bueno, ahora entramos en otra sección, ¿ya? Que lleva por título Viajes por Galilea y creciente oposición. Bueno, es un título ya que no está diciendo con lo que nos vamos a encontrar, ¿ya? Viajes por Galilea y creciente oposición. Sí, no lo dije mal, dice oposición. A pesar de todo lo que hemos oído, a pesar de todo lo que hemos visto hasta ahora, se levanta y hay un aumento en la oposición. Bueno, recordemos, ¿cierto?, que en el Sermón del Monte el Señor había dejado prácticamente patas arriba, ¿cierto?, todo el tema de las creencias y las costumbres religiosas que ellos tenían en aquel entonces. Prácticamente le había dicho que todo lo que ellos enseñaban estaba equivocado, ¿ya? Que sus vidas estaban mal, ¿cierto? Y que sus actitudes estaban totalmente erróneas, ¿ya? El Señor echa por tierra, ¿cierto?, todo ese sistema religioso y también desenmascara a todos los que eran hipócritas, a todos aquellos que eran farsantes espirituales, ¿ya? Eso es lo que estuvimos viendo en el Sermón del Monte. Y ahora, ¿cierto?, luego de ya haber presentado, ¿cierto?, esos principios en este sermón, ¿cierto?, ahí en ese lugar, en ese monte, ¿ya? Ahora el Señor vuelve a Capernaum. Y eso lo podemos ver, ¿cierto?, aquí, como yo les decía, Mateo capítulo 8, vemos en el verso 1, cuando nos dice, cuando descendió Jesús del monte. O sea, de luego de haber dado todo este sermón magistral que estuvimos viendo durante meses, ahora Él desciende y dice aquí el verso 1 que le seguía mucha gente, ¿ya? Entonces, vemos que multitudes de los que estaban ahí empiezan a seguirle, ¿ya? Pero recordemos, ¿cierto?, que la mayor parte de esta gente estaba compuesta simplemente de curiosos. Estaba compuesta de personas que nunca antes habían oído hablar a alguien de esa forma, ¿ya? O nunca habían visto a alguien, ¿cierto?, realizar milagros como lo hacía Jesús, con esa autoridad y todas esas cosas que él estaba realizando. Se trataba, en la gran mayoría, ¿ya?, de observadores que no estaban comprometidos y que no buscaban tampoco un compromiso. Solamente estaban asombrados, como les decía, por lo que Jesús decía y por lo que Jesús hacía. Pero no había en ello una real convicción, ¿cierto?, de arrepentimiento, de ver a Jesús, ¿cierto?, como realmente el Salvador o el Señor, o que hayan visto en él, que en él está el cumplimiento, ¿cierto?, de las profecías del Antiguo Testamento, que es lo que regularmente, constantemente, mejor dicho, enfatiza, ¿cierto?, Mateo en su evangelio, ¿ya? Entonces, ya tenemos claro, Jesús desciende de este monte, luego de haber dado toda esta instrucción, toda esta enseñanza, de haber puesto, ¿cierto?, de haber alumbrado ese lugar en tinieblas, podríamos decir, trajo a luz, ¿cierto?, lo que correspondía y disipó todo aquello que no era, ¿ya? Y ahora desciende de acá, vienen multitudes, pero recordemos que estaban asombrados, el texto no habla de conversión, como decíamos el martes pasado, ¿ya? Y ahora adentramos, ¿cierto?, en estos viajes por Galilea, ¿ya? Entonces, en este capítulo vamos a ver muchos sucesos, ¿cierto?, que ocurren durante el recorrido de nuestro Señor, ¿cierto?, por Galilea, ¿ya? Y vamos a ver que Él realmente se esfuerza, ¿cierto?, en establecer este reino espiritual en las muchas ciudades, ¿cierto?, de Galilea y en los pueblos, ¿cierto?, de esta zona. Y, bueno, sus discípulos están con Él, sus discípulos le acompañan. Pablo Job nos dice acá un dato que dice, mientras, cierto, Jesús estaba recorriendo y mientras sus discípulos iban con Él, haciendo la labor, dice aquí, Juan el Bautista languidecía en la cárcel, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. O sea, Jesús ya empieza su ministerio, ya lo vimos, ¿cierto?, cuando lo inicia, ahora ya está avanzando en todo esto y va cada vez más compartiendo, ¿cierto?, las buenas nuevas, echando al piso prácticamente todas aquellas cosas que eran erróneas, ¿cierto? ¿Para qué? Para mostrarles quién era Él,
¿cierto? Estas cosas eran señales, ¿cierto?, que apuntaban a él, como aquel en el que se cumplían las promesas del Antiguo Testamento, que él era el Mesías, ¿cierto?, el Salvador del mundo. Amén. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, Juan estaba en la cárcel. Se extendía, ¿cierto?, la fama de Jesús. Vemos ahí, muchos le seguían, quizás por motivos cerrados, ¿ya? Pero también empieza a aumentar la oposición, o sea, que ya se empieza a manifestar en gran manera, ¿cierto?, los enemigos. Así que, bueno, en esta sección, ya, para que más o menos tengamos una noción de lo que vamos a ir viendo, ¿cierto?, en este capítulo 8, esta sección, ¿cierto?, que lleva por la primera, que lleva por título, ¿cierto?, el primer viaje por Galilea, no quiere decir que sea una ya, sino que, ¿cierto?, se divide en 6 sucesos. Y esta sección es la primera de 4, ¿ya? O sea, cada sección trae subdivisiones. Y esta primera sección es el primer viaje por Galilea y esta sola se divide en 6 sucesos. Ya, hoy día solamente vamos a ver el primero, ya, que tiene que ver con que Jesús sana al siervo del centurión. ¿Ya? Amén. Pero antes de iniciar en eso, queremos hablar acerca de algo. Que nos vamos a dar cuenta de que Jesús, a medida que vayamos avanzando, está teniendo una especial solicitud, ¿cierto?, por toda clase de gente. Vamos a ver, ¿cierto?, que él empieza a proclamar, ¿cierto?, el mensaje de forma oral, pero también a través de los hechos, que reafirman lo que él está diciendo, lo que él está enseñando, ¿ya? Y vamos a ver que es cierto que su misericordia se está abriendo y está alcanzando a los gentiles, representados, ¿cierto?, por este primer suceso que les digo yo, hablando del centurión romano. Vemos ahí una cercanía de Jesús con él. Después vamos a ver, ¿cierto?, que ocurre algo, ¿cierto? Tiene misericordia de la viuda de Naín, ¿ya? Y vamos a ver también que se acerca, ¿cierto?, a los pecadores más degradados de aquel entonces. Por ejemplo, la mujer, ¿cierto?, pecadora que moja los pies de Jesús con sus lágrimas, ¿ya? Así que vamos a empezar a ver un trabajo de Jesús acercándose a los que prácticamente la gente despreciaba socialmente. Pero él va a mostrar una compasión especial por ellos, ¿ya? Aquellos que nadie quiere acercarse, Jesús lo va a hacer. Aquellos que todos apartaban, Jesús se va a acercar, ¿ya? Porque como sabemos, Él es Dios y Él conoce el corazón del hombre y sabe quiénes son los que realmente tienen un corazón sincero para con Dios, ¿cierto? Y que se arrepienten también y reconocen su condición delante de Dios, ¿ya? Ahora, recordemos, ¿cierto?, que habíamos hablado de esto hace un tiempo atrás, pero no es malo, ¿cierto?, recordar. Cuando decíamos, ¿cierto?, que el propósito, ¿cierto?, de relatar los milagros de Jesús en los evangelios, por ejemplo, aquí en Mateo, ¿ya? Y también el propósito mismo de Jesús para poder realizarlo era, ¿cierto?, confirmar su deidad. Ese era el propósito de estos milagros. Ese es el propósito por el cual los evangelistas los dejan acá, ¿ya? Confirmar la deidad de Jesús. Confirmar también a través de todo esto que en él está el cumplimiento de la escritura, de aquello que había sido profetizado, como les decía hace un momento, y mostrándolo a él, apuntándolo a él, como el Mesías prometido, el Mesías de Israel, ¿cierto? Y el Salvador, no de Israel solamente, sino que del mundo, ¿ya? Y bueno, obviamente nadie puede hacer tales hazañas como la hizo Jesús, ¿ya? Y por eso queda respaldado en la escritura. Y en las palabras de Juan, lo vemos cuando estábamos estudiando Juan, ¿cierto? O sea, predicando de Juan los días domingos, el apóstol Juan decía así, en el capítulo 20, verso 30 y 31. Dice, además Jesús hizo muchas otras señales, ¿ya? Señales le llamaba a los milagros, ¿ya? Hizo muchas otras señales, dice aquí la escritura, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que están, se han escrito con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. ¿Ya? Entonces, que Jesús realice milagros y el hecho de que estén respaldados acá también en los evangelios, ¿cierto?, que esté en la escritura, es por eso, ¿ya? Para mostrar que Él es el Hijo de Dios, para mostrar, porque solamente Dios puede hacer tales milagros como los que vamos a ir viendo y los que ya hemos visto que Jesús ha realizado, ¿ya?
Y Jesús mismo afirmó, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Y el Padre me ha enviado. Juan 5:36. ¿Ya? Así que teniendo eso presente, vamos a dar inicio a al primer suceso de esta primera sección, ¿ya? Donde vamos a ver que Jesús sana al siervo de un centurión. Mateo capítulo 8, del verso 5 al 13. Dice así. Veamos el libro de Mateo, el capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice la palabra del Señor, que lleva por título Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, ¿verdad? Haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, y ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bien. Amén. Pedro acaba de dar lectura, ¿cierto? A Mateo capítulo 8, del verso 5 al 13. Pero hay un texto paralelo. Recordemos que estamos estudiando los evangelios sinópticos, los cuales son Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Los cuales narran situaciones, ¿cierto? La misma situación, pero se van complementando, ¿ya? Y vamos armando todo esto, ¿ya? Entonces hay cosas que Lucas tiene que Mateo no tiene. No quiere decir que se estén contradiciendo, ¿ya? Así que vamos a ir a ver Lucas 7 para así complementar lo que Mateo nos está diciendo. Mateo 7, del verso 1 al 10. Ese es el texto paralelo de lo que estamos viendo acá. Bien, el texto paralelo en el libro de Mateo, capítulo 7, lleva por título Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanare a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban, ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que le habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Amén. Bueno, ¿cierto? Ya tenemos ahí las dos lecturas, ¿ya? Y bueno,
ya no, ya estamos viendo, ¿cierto? Que se nos habla en este segmento, ¿cierto? De que vino, ¿cierto? A él, o sea, ¿a quién? A Jesús, ¿quién? Un centurión. ¿Ya? ¿Quién eran los centuriones? Eran oficiales romanos, ¿ya? Y que estaban a cargo, ¿cierto? Tenían al mando, ¿cierto? Grupos de 100 soldados, ¿ya? Y el tema es que este centurión no solamente era un gentil, o sea, cuando hablamos de gentil, nos estamos refiriendo a personas que no son descendientes, ¿cierto?, de la línea de Abraham, ¿ya? Como judío de nacimiento, podríamos decir, ¿ya? Sino que no era judío, ¿ya? Entonces nosotros podríamos ser llamados gentiles, ¿ya? No somos descendientes de los judíos, no venimos, ¿cierto?, de la línea sanguínea de ellos, ¿ya? Entonces, este centurión no solamente era un gentil, o sea, no solamente no era judío, sino que también, ¿cierto?, era un oficial de la ocupación romana, ¿ya? Amén. Entonces, si ya los judíos aborrecían a los gentiles y aborrecían también a los romanos, o sea, lo primero que podríamos pensar es que era odiado por los judíos. Porque recordemos que ellos aborrecían a aquellos que estaban por sobre ellos en ese momento. Ellos querían sacar de sí, ¿cierto?, este yugo de Roma. Y aún ellos, ¿cierto?, se consideraban únicamente el pueblo exclusivo de Dios, ¿ya? En el cual no tenían cabida los gentiles. Eso es lo que ellos tenían en ese momento, ¿ya? Entonces, ya este hombre, ¿cierto?, tenía estas dos cosas que podríamos decir que era aberración para un judío, que sea gentil y más encima del ejército romano, ¿ya? Podría haber sido fácilmente odiado por los judíos. Tenemos que tener eso en consideración, pero vamos a seguir avanzando. Bueno, el texto, ¿cierto?, nos dice, bueno, como estaba leyendo Pedro en Lucas, nos cuenta, ¿cierto?, que una delegación, ¿cierto?, de los ancianos, ¿ya? Nos dice ahí en el verso 3, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces vemos ahí que este centurión, como vemos ahí, dice ahí que él no se siente digno de acercarse a Jesús. Entonces él envía, ¿cierto?, a una delegación de ancianos de los judíos, ¿ya? Y ellos son los que van donde Jesús y le ruegan prácticamente por el siervo de este sirviente militar romano. Como veíamos ahí, él se sentía espiritualmente indigno, ¿cierto?, de acercarse personalmente a Jesús. Y quizás también, considerando el punto anterior de lo que yo les decía, que quizás pensaría que Jesús lo rechazaría quizás, porque era un gentil y también del ejército de Roma, que la mayoría de los judíos probablemente lo podría haber rechazado por eso, ¿ya? Pero aquí hay un punto, que este varón, ¿cierto?, no tenía el rechazo, ¿ya? Porque como estábamos leyendo ahí, como nos leía, ¿cierto?, Pedro acá, en Lucas, en el verso 4, en el capítulo 7, verso 4, nos dice que ellos cuando vienen a Jesús le dicen, es digno que le concedas esto que él le está pidiendo, es digno que lo hagas. En el verso 5, porque ama a nuestra nación. O sea, es gentil, no es judío, pero ama a nuestra nación. Y es más, ha mostrado su amor y ha dejado evidencia de esto. ¿Y cómo lo ha hecho? Edificó una sinagoga. Un lugar donde los judíos, ¿cierto?, como lo hemos visto antes, se reunían para adorar a Dios, ¿cierto?, para estudiar la palabra y todo eso. Entonces, vemos ahí, ¿cierto?, que era apreciado por los judíos de Capernaum, porque recordemos que estamos en Capernaum, ¿ya? Entonces, ellos consideraban, ¿cierto?, a este centurión como alguien digno de que Jesús reaccionara, ¿cierto?, a su petición, ¿ya? Porque le había, ¿cierto?, amaba a nuestra nación, como dice, ama a nuestra nación, y lo manifestó con hechos. Hizo una sinagoga, ¿ya? Y bueno, no es primera vez que la escritura, ¿cierto?, nos habla acerca de un centurión, ¿cierto?, que prácticamente es temeroso de Dios, porque vemos, ¿cierto?, un Cornelio más adelante en Hechos, ¿ya? Y así hay varios también que la escritura nos va nombrando, ¿cierto?, que son centuriones, que están al servicio de Roma, ¿cierto?, que son gentiles, no son judíos,
pero que son temerosos de Dios, ¿ya? Hay algunos que no nombran la escritura, como como Cornelio y otros más, ¿ya? Pero como nos dice aquí MacArthur, aunque todos los centuriones mencionados en el Nuevo Testamento actúan de manera honorable, es probable que pocos quisieran a los judíos. O sea, no es el general de que digamos, oh, todos los centuriones eran así. No. Los que nos narra la escritura, algunos que nos narra la escritura, considerando a este y a Cornelio, podemos decir que sí, y a otros más. Pero no era el general de los centuriones en sí, sino que los romanos prácticamente no querían nada con los judíos. ¿Ya? Para que tengamos ahí también en consideración. Bueno, en Mateo, cuando estábamos leyendo Mateo, ¿cierto? No, en el verso 6, dice, ¿cierto? Bueno, cuando nos habla aquí de que vino este centurión rogándole, bueno, ya entendemos, ¿cierto? Por Lucas que habían venido personas enviadas por este centurión a Jesús a rogarle, ¿cierto? Le dice, Señor, mi criado está postrado. Esa palabra, criado, en el original no está hablando, ¿cierto?, de un niño pequeño. Esa palabra, criado, que es pais, ¿ya? Nos habla de un niño pequeño. Bueno, significa literalmente niño pequeño. Pero cuando estábamos leyendo Lucas, Lucas lo llama siervo. ¿Ya? Siervo. Entonces, si tomamos en consideración ese criado que está hablando de un niño pequeño, y acá en Lucas no está hablando de un siervo, de un esclavo, podríamos, ¿cierto? El texto nos puede estar indicando, ¿cierto? Que quizá ¿cierto? Este niño nació, ¿cierto? Como esclavo en la casa del centurión. O sea, prácticamente podríamos decir que fue hijo de un esclavo, ya que nació ahí. Pero sea como sea, porque eso es como algo que podemos sacar así y que se complementa, ¿cierto?, con algunos estudiosos que también dicen lo mismo. En cualquier caso, ¿cierto?, lo que sí nos dice, ¿cierto?, el texto es que, bueno, y nos da ese punto, ¿cierto?, acá en Lucas, que nos complementa, que nos dice que este centurión quería mucho a este siervo, ¿ya? Nos dice que lo quería mucho y temía, ¿cierto?, que él muriera. Y es por eso que él envía, ¿cierto?, a Jesús a decirle a Jesús a través de sus emisarios, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, ¿cierto?, y gravemente atormentado. En Mateo, ¿cierto?, en el verso 6. Mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Cualquiera fuera la enfermedad. Bueno, nos está diciendo ahí paralítico, o sea, era una enfermedad paralizante. No, gravemente atormentado, claro, o sea, doloroso, algo fatal. Porque agrega gravemente, o sea, claro, no era cualquier dolor. No era cualquier cosa. De hecho, ya cuando se nos está diciendo en el texto que él tenía temor de que fuera a morir, ya nos está diciendo que no era algo superficial, no era algo que se fuera a sanar rápido, ¿ya? Porque recordemos, hermanos, que en el tiempo del Nuevo Testamento, la ciencia médica no era como la tenemos hoy en día. Como la conocemos hoy en día, no existía en aquel entonces. Entonces, la mayor parte, ¿cierto?, de las enfermedades que afectaban a las personas le ocasionaban gran dolor y le ocasionaban gran sufrimiento. Y había muy poco remedio para ello, ¿ya? Entonces, a menudo las víctimas, ¿cierto?, cuando algunos que lograban sobrevivir a estas cosas cuando eran muy terribles, ¿ya?, quedaban llenas de cicatrices, o quedaban deformes, o quedaban cojas, o debilitadas, ¿cierto?, de cualquier otra manera para el resto de sus vidas. Porque las cosas no se podían atacar de inmediato y se trataba de hacer lo que se podía. Y eso se escapaba de las manos de las personas. Porque la ciencia, como les decía, la ciencia no estaba tan avanzada como hoy en día. Ya, hoy igual hay enfermedades que se escapan de las manos de la ciencia, ¿cierto? Pero imagínense en aquel entonces, si hoy día tenemos gran acceso a todo esto, ¿cómo era en aquel entonces? Mucho peor, ¿ya? Entonces había una lista de enfermedades totalmente larga y la esperanza de vida era corta, ¿ya? Entonces no era cualquier cosa. Y quizás recordemos cuando estaba esta mujer del flujo de sangre, también dice que ella gastó todo lo que tenía, todo lo que pudo, ¿cierto?, en medicina, pero nadie pudo hacer algo.
Y así había muchos más, ¿ya? Y aquí nos encontramos con este caso de este siervo del centurión. Entonces, tenemos que tener eso en consideración. Ahora, otro punto que tenemos que tener en consideración es el hecho de que este centurión se preocupara tanto por su criado. Lo que lo distingue, ¿cierto?, del común de un soldado romano, que eran totalmente indolentes. ¿Ya? Y podían ser bastante despiadados, pero vemos aquí en este caso que él no. Porque nos dice, incluso nos marca ahí Lucas, que lo quería mucho. ¿Ya? Un propietario común, ¿cierto? Ya sea un esclavo, ¿cierto? En esa época, ya sea que fuera esclavo de alguien militar o de un civil común, no tenían consideración por un esclavo. De hecho, eran prácticamente lo mismo como con un animal. ¿Ya? No tenían más consideración por su esclavo que por un animal. De hecho, mire, según la ley romana, el dueño, ¿cierto?, tenía el derecho de matar, ¿cierto?, a su esclavo. Si, ¿cierto?, el esclavo ya dejaba de cumplir el propósito para el cual estaba ahí. Por ejemplo, si el esclavo se enfermaba o se lastimaba, ¿cierto?, al punto ya de que no podía trabajar más, entonces ahí el dueño tenía la facultad de poder quitarle la vida. O sea, prácticamente la vida, ¿cierto?, del esclavo estaba en las manos. Aquí prácticamente ya hubiera uno indolente, hubiera dicho, no, este esclavo está a punto de morir, ya, le quito la vida nomás. ¿Ya? Pero no fue el caso de este centurión. Ahora, un escritor romano, que aquí le dicen Varro, dice aquí, sostuvo que la única diferencia entre un esclavo, una bestia y un carro era que el esclavo hablaba. Ahí vamos viendo, ¿cierto?, el punto de vista que ellos tenían, ¿cierto?, de aquellos que tenían bajo su autoridad. La única diferencia entre un esclavo, una bestia y un carro es que el esclavo habla. Catón el Viejo, dice aquí, aconsejó a quienes se hallaban en dificultad económica que echaran un vistazo a su ganado y realizaran una venta. Debían vender sus bueyes cansados, su ganado, ovejas, lana y cueros defectuosos, sus carros y herramientas viejas, sus esclavos viejos y enfermos y cualquier otra cosa que fuera superflua. O sea, cualquier cosa que ya este dueño esté viendo que no le va a funcionar, que no va a cumplir el propósito para el cual está ahí, que se deshaga de él. Podría haberlo hecho con este siervo. No iba a haber nada en su contra por hacerlo. Pero vemos aquí que este centurión de Capernaum no tenía esas ideas tan inhumanas, ¿ya? Sino que vemos que él tenía una profunda compasión por este esclavo que estaba moribundo, ¿ya? Y también, como estuvimos viendo anteriormente, él se siente totalmente indigno de acercarse personalmente a Jesús. Entonces, pero Jesús, siendo Dios, él conocía el corazón de este hombre. Entonces no necesitó, ¿cierto?, oír una petición directa, ya sea del centurión, ¿cierto?, que es el que hace la petición. No, Jesús no conocía su corazón. Entonces para él no fue necesario oírlo directamente de sus labios, sino que él sabía, ¿cierto?, que aquello que él le transmite, ¿cierto?, a través de estos emisarios, era cierto. Ahí había una real necesidad. Y también ve algo ahí de una fe, ¿cierto?, que deposita en Jesucristo, que realmente es una confianza ahí que está bien puesta, ¿ya? Entonces vemos que Jesús responde en amor y dice, yo iré y le sanaré, ¿ya? Lo vemos acá en Mateo 8, verso 7. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, ¿ya? Y eso es algo que está totalmente opuesto a la costumbre judía, ¿ya? Está prácticamente prohibido que un judío entrara en la casa de un gentil. De hecho, después vemos en el libro de Hechos a un Pedro que también tiene ese tema ahí, de tener miedo de entrar a la casa de Cornelio, porque no era una costumbre judía hacerlo, ¿ya? Estaba en contra de la costumbre judía, ¿ya? Pero no estaba en contra de la ley de Dios.
Entonces vemos que Jesús va. Jesús va. Ya dice, yo iré. Y va. Mm. Eh, em, Interesante el tema de este centurión, porque, eh, claro, uno podría decir, y bueno, Joey lo ha estado diciendo, ¿verdad? El Señor conoce, y siempre lo hemos repetido infinitas veces en nuestro estudio, que Jesús conoce el corazón del hombre, ¿verdad? Que sabe lo que guarda su corazón. Y el centurión tenía esa fe, ¿verdad? Tenía ese amor por ese centurión, ¿verdad? Y todo lo que tenía en su corazón, ¿verdad? Era, era reflejado ante Jesús, ¿verdad? Con esta petición. Entonces, eh, él tenía esa misericordia del centurión por este joven, ¿verdad? Esclavo, y Jesús lo ve. O sea, Jesús sabía lo que él iba a pedir, porque lo que guardaba en su corazón, este centurión, ¿verdad? Iba a ser reflejado delante de él, ¿verdad? Y él no solamente tenía, ¿verdad? Ese amor, sino que también dice, hay una fe en él, ¿verdad? Y no es una fe de que, no, que él es Dios y va a hacer algo. No, él creía, él tenía, porque él en los versículos más adelante, él hace esa comparación, ¿verdad? Hace una comparación en la cual Jesús queda maravillado de cómo su fe, ¿verdad? Es brota en estas palabras. O sea, lo que él guardaba, su fe, ¿verdad? Era reflejada al exterior, y todos podían verla y pudieron escuchar, ¿verdad? Lo que este centurión eh, tenía en su corazón. Y Jesús queda maravillado porque él dice, no, este centurión, o sea, este hombre, ¿verdad? Tiene tal fe que ni siquiera en mi mismo pueblo la he encontrado, ¿verdad? Había una fe genuina en este. Y los hombres, ¿verdad? O sea, los mismos discípulos de Jesús, ¿verdad? Y los que le seguían a Jesús, ellos sabían que el hombre era un hombre de bien, era un hombre reconocido y todo eso. Pero como hemos hablado en versículos anteriores, en el versículo, ¿verdad? El capítulo 8, donde Jesús advierte, ¿verdad? A esta gente que hacen ciertas cosas para parecer bien, en este caso no era así. En este caso, él realmente creía en Jesús. Claro, hay algo genuino ahí, Jesús, Genuino, claro. genuino. Y eso genuino que tenía en su corazón era reflejado en esta acción que él, que él pedía hacia Jesús, que le pedía a Jesús, ¿verdad? Y Jesús ya sabía lo que estaba en su corazón, ¿verdad? Y solamente al escucharlo, Jesús ya estaba haciendo algo en la vida de esa persona que este centurión estaba eh, pidiendo. Y es maravilloso porque podemos ver que muchas veces nosotros podemos criticar a cierta cantidad de gente como lo hacen los judíos, o como lo hacían los judíos, ¿verdad? Que no son merecedores, ¿verdad? De que Dios los ayude o que Dios tenga misericordia por ellos. Pero aquí nos damos cuenta que tanto ellos, ¿verdad? Estaban equivocados, eh, y nosotros también podemos estar equivocados muchas veces haciendo juicios, ¿verdad? Erróneos contra los demás. Es una lección moral, es una lección que como cristianos nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que aquí, si Jesús, ¿verdad? Se acerca, o sea, si Jesús hace algo por este hombre, ¿verdad? Que es un centurión, una persona que es la persona más despreciada por el pueblo de Jesús, o sea, del pueblo de Dios, es despreciada, ¿verdad? Por el pueblo de Dios, ¿verdad? Jesús puede
y hace algo por esta persona, nos deja la vara muy alta a nosotros. Porque muchas veces nosotros, no, aquellos no, porque no vienen a la iglesia, están creen en otra, van a otra religión y todo ese tema, pero ahí vemos, Dios hace como Él quiere hacer, ¿verdad? No hay nadie que le ponga una vara o una vara de medición, no, Él hace como Él quiere. Y nos sorprende de repente, y nos sorprende muchas veces, ¿verdad? Con su amor, con su misericordia, ¿verdad? Y nos deja muchas veces callados, nos deja meditando, ¿verdad? Muchas veces queremos ser nosotros los que, eh, digamos, le decimos a Dios quiénes son los que pueden ser y los que no pueden ser, Claro, ¿verdad? Y esa decisión solamente la toma Dios. así es. Él sabe a quién llama, cuándo lo llama y cómo lo llama. Y hace milagros, ¿verdad? Donde Él quiere, con quien quiere, como lo quiere. Así es, y con un propósito. Un propósito, claro. ¿Cierto? Y aquí vemos el propósito en este centurión. Y es una lección. Es para que, ¿cierto? Viendo las señales, crean. Y creyendo, tengan vida en su nombre, como estábamos viendo. Entonces, si bien Jesús acá accede, ¿cierto?, a esta petición, a través de los emisarios, ¿cierto?, que envía, ¿cierto?, este centurión, nos decía, yo iré y les sanaré. Responde en amor. Como bien decías tú, ¿cierto?, Él conoce todo. Sabía que ahí había algo verdadero, no era algo hipócrita, como lo que Él venía desenmascarando anteriormente, ¿cierto?, en el Sermón del Monte. Entonces, Lucas nos dice, ¿cierto?, que cuando estábamos leyendo el texto, que cuando él llega, ¿cierto?, a la casa del centurión en el verso 6, del 7-6, voy a ir jugando, hermano, en los dos textos, ¿ya? Como se han dado cuenta. En el verso 6 dice, y Jesús fue con ellos, ¿ya? Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, o sea, para que lo alcanzaran en el camino, ¿ya? Y les dice, Señor, no te molestes. No te molestes en venir acá, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Entonces vemos que primero, ¿cierto? Él le dice en el 4, que él manda, ¿cierto?, a estos emisarios, que le dice aquí, en el verso 4 dice, le dice, no, perdón, ese es de, estaba enfermo a punto de morir, se me perdió el versículo. Bueno, pero decía que él no estaba digno, ¿cierto?, de que... Sí. De él ir, se sentía totalmente indigno de acercarse al Señor, ¿ya? Entonces él manda, ¿cierto?, a ellos porque él no se siente digno. Y acá vemos que ahora cuando Jesús viene en camino, él les dice que no se moleste, porque no es digno tampoco. Si él no es digno de ir presencialmente delante de él, mucho menos digno es que entre bajo su techo. Es el versículo 8. Que no se moleste. Versículo 8 de Mateo 8. ¿Ya? Que no se moleste. Entonces, le dice, no soy digno, ¿ya? De que entre. Entonces, él se sentía totalmente indigno como persona, ¿cierto?, de acercarse a Jesús, y sentía, ¿cierto?, que Jesús no tenía que molestarse en venir, ¿cierto?, a contaminarse, podríamos decirlo, entrando bajo su techo, como hablábamos hace un momento, o sea, algo que estaba en contra de la costumbre judía, ¿ya? Entonces, él estaba preocupado, ¿cierto?, de que Jesús no quebrantara esta tradición de los judíos, que no entraras en su casa porque él era un gentil, ¿ya? Entonces, bueno, vemos ahí que debido a que el siervo estaba bastante enfermo como para sacarlo y llevarlo donde Jesús, ¿ya? Y vemos también que el centurión se sentía totalmente indigno, él como persona, ¿cierto?, de acercarse a Jesús, y que incluso Jesús entrara en su casa. Él manda, ¿cierto?, a estos amigos que nos dice acá Lucas, ¿cierto? Y le dice, solamente di la palabra. No te molestes, yo no me voy a acercar a ti, no me siento digno, no vengas a mi casa, no es digna tampoco, ¿cierto? Pero solamente di la palabra y mi criado sanará, ¿ya? Y como veíamos ahí en Lucas, o sea, él había oído de Jesús, ¿ya? Él había oído de Jesús. Y bueno, ahí ya había aumentado la popularidad de Jesús. Jesús se oía por todas partes. ¿Quién no había oído de Jesús, cierto? Acerca de sus milagros, de la forma en que enseñaba, la gente estaba maravillada, ¿cierto? Tiene que haber llegado a oído, ¿cierto?, de centurión, o incluso él mismo quizá haya sido testigo de alguna de las sanaciones que Jesús ha hecho, ¿ya? Y por lo cual él supo que ante esta situación que estaba viviendo,
él era la única opción que tenía y que realmente algo podía hacer, ¿ya? Que no era cualquiera a quien se lo estaba pidiendo. Y sabía además que la distancia no era una barrera para que Jesús pudiera hacer algo, ¿ya? Por eso le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y vemos nuevamente, hay una, eh, algo que nosotros, ¿verdad? Siendo seguidores de Jesús, ¿verdad? No. Y nosotros yo creo que hemos hecho eso, ¿verdad? Pero este hombre lo hace. Dice, yo soy indigno, o sea, Ahí está, en el 7, ahí está lo que le estaba diciendo hace un momento. yo soy indigno, dice él. Le dice, yo soy indigno, o sea, yo creo que ni siquiera nosotros hemos sido capaces de decirle eso a nuestro Señor. Señor, yo soy indigno, soy una persona pecadora, reconociendo delante de Dios, soy pecador. Y aquí estamos viendo reflejado a un pobre en espíritu, cuando estamos viendo la Claro, bienaventuranza. ahí lo podríamos, claro, ahí lo podemos llevar a ese pobre en espíritu que nos mostraba en los primeros Que versículos reconoce, de la bienaventuranza, ¿verdad? Pero podemos ver cómo este hombre eh, se acerca a Dios, o sea, indigno, ¿verdad? Yo no merezco, o sea, yo, como el publicano. claro, claro, me recordaba también a mí este publicano, ¿verdad? Que hacía esta oración, ¿verdad? Y que se golpeaba, ¿verdad? Así como, yo no, Señor, yo no. Estoy totalmente indigno, soy un pecador, un horrible pecador. Yo no puedo estar delante de ti, tampoco tú puedes venir a mi casa, porque mi casa es una casa indigna para ti, ¿verdad? Ahí reconociendo, ¿verdad? Este hombre reconociendo, ¿verdad? Ese, ese pecado que hay en él, ¿verdad? Delante de Dios. Eso es reconociendo él, ¿verdad? Ese pecado que hay en el hombre, y muchas veces nosotros también, de verdad, yo creo que también a nosotros nos falta eso. O sea, yo digo, o sea, de repente venimos delante de Dios, Dios, Señor, quiero que hagas esto, ayúdame con esto, haz esto otro, quiero esto, también quiero esto otro, y me gustaría esto, porque yo no soy así, y bla, 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 ¿Por bla. qué no lo hiciste así? Claro, pero acá vemos un hombre, ¿verdad?, que en ningún momento le exige algo a Jesús, porque él lo pudo haber hecho, era un centurión. Pudo Claro, haber llegado exigido. llegado con sus soldados y haberlo hecho, ya, apártense ya. Jesús, sáname al tiro. O te mato, Y si no, claro, o te mato. o te mato, ¿verdad? Porque él reconoce su autoridad, ¿verdad? Él reconoce que él tiene autoridad, ¿verdad? Pero no lo hizo. Y muchas veces nosotros escuchamos en la iglesia de repente hablando y exigiéndole a Dios, ¿verdad? Yo proclamo, ¿verdad? Yo proclamo riqueza en mi vida, así como que yo te exijo a ti, Dios, que tú tienes que darme esa riqueza. Tú leías el otro día algo sobre el diezmo, ¿te acuerdas? Entonces, es como tan arrogante el hombre, ¿verdad? Y de repente eh, esa arrogancia, ¿verdad? Te lleva a que alejarte de Dios, Claro. te aleja de Dios. Por eso es que la humildad, ¿verdad? Eh, esa, ese hombre que se examina su vida y sabe, ¿verdad? Y reconoce, y no solamente sabe, sino que reconoce delante de Dios, se reconoce como pecador, como alguien que está pero totalmente eh, tapado en la inmundicia, en el fango del pecado, ¿verdad? Que no puede exigirle algo a Dios y menos acercarse a Él, ¿verdad? Porque sabe, ¿verdad? Sabe que Él es puro y yo no. La otra vez estaba escuchando a un predicador y decía acerca de eso, de que hay muchos, ¿cierto?, que son capaces, ¿cierto?, y no tienen ningún tipo Pudor. de pudor, claro, en levantar su dedo y prácticamente querer mandar a Dios, ¿ya? Yo te exijo esto y cosas por el estilo. Pero esa persona que hace eso no sería capaz jamás de exigirle, por ejemplo, a su jefe
te exijo ahora un aumento de sueldo. Llegar a hacer eso delante de una persona así, por ejemplo su jefe, llegar a exigirle cosas, ¿cierto? Yo te lo exijo, lo que va a recibir no va a ser un aumento, sino que va un despido va a ser lo que se va a ganar, ¿cierto? Pero son capaces de levantar sus manos contra él y creen que van a conseguir algo, ¿cierto? Pero con su jefe, alguien terrenal, no son capaces de hacerlo, pero sí con el creador de todas las cosas, o sea, el Señor tenga misericordia. Y no solamente exigen ellos, sino que también invitan a los oyentes a exigirle a ese Dios que si tú le pides y le exiges, ¿verdad? Él tiene que hacerlo, ¿verdad? Y muchos dicen... la del diezmo, ahora me acordé que había cierto, no me acuerdo si lo guardé, guardé la captura, pero estamos justo ocupando el teléfono. Que salía una persona, ¿cierto? Una mujer que estaba predicando y sacaban un texto de lo que ella había predicado. Y ella decía, ¿cierto? Que cuando uno diezma, ¿ya? Entonces eso significa que yo tengo el derecho de decirle a Dios que Él pelea mi batalla, ¿ya? Entonces yo tengo el derecho de decirle a Dios, tú te encargas ahora de las situaciones que yo estoy viviendo, las situaciones terribles, tú te encargas ahora porque yo diezmé. Pero si yo no diezmo, entonces ahora yo me las tengo que arreglar. Eso es lo que enseñaba esta mujer. ¿Ya? Pero es totalmente, es algo que no está respaldado por la Escritura. O sea, de decir, oh, como prácticamente yo le estoy pagando a Dios para que salga en mi auxilio, como que lo estoy sobornando, estoy pagando por sus servicios. De repente llevamos a Nuestra Señora incluso a nuestra propia altura, incluso más abajo que nosotros. Y cuando no debiese ser así para un hombre cristiano, para un pobre en espíritu, ¿verdad? De hecho, para un pobre en espíritu no lo va a hacer. Claro, no lo va a hacer. Porque reconoce su lugar. Me refiero a aquel que se hace llamar pobre en espíritu, sí, ¿verdad? Y que muchas veces tiene a Jesús a su altura o mucho más abajo, porque le exige cosas, exige que él tiene que ayudarlo porque él diezmó, porque él va a la iglesia, porque él salió a predicar a las calles, o porque por esto o porque esto otro, yo sé, me lo merezco, yo sé que sí. Y no hay lugar a un no por respuesta. No, y yo me soñé que él me hablaba, que él me decía cosas. Entonces ya cuando llevamos, ¿verdad?, esta fe, ¿verdad?, a un extremo en el cual ya se sale, ¿verdad?, de la Escritura. Claro, que descansa en esas cosas. Claro. Descansa en lo que yo hice, descansa en el yo, descansa en el yo. Claro. Claro. Y como veíamos en los estudios anteriores, esa persona es la que después va a llegar delante de Jesús y le va a decir con esa misma arrogancia que estaba aquí en la tierra, le va a llegar a exigir allá y decir, pero si yo hice esto en tu nombre, no te conozco. Yo diezmé, así que tenés que salvarme. Claro, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el Señor nos muestra, ¿verdad?, de estas pequeñas, se podría decir pequeñas, pero son grandes enseñanzas para nuestras vidas como cristianos, de llevar, ¿verdad?, esta vida cristiana humildemente, sabiendo quién es Jesús, sabiendo quién es Dios, la altura, el porte de Dios, que es, yo no me lo puedo imaginar, ¿verdad? Incalculable. Yo no puedo venir así delante de Dios, tampoco puedo venir delante de Él en una oración tan como altiva delante de Él. No sé, yo ya te reconocí, ya yo sé que tú eres Dios, ahora yo voy bien, estoy firme, así que ayúdame. No, yo creo que primero es como Jesús me salvó y ahora yo señoreo a Jesús, como algo. Claro, como nuestro pastor nos enseñaba, ¿verdad? Ahí en la lectura, ¿verdad?, del Salmo 119 el otro día, ¿verdad?, donde nos hablaba, ¿verdad?, cómo nosotros de repente nos olvidamos, ¿verdad?, de cómo tenemos que venir delante de Dios, ¿verdad?, dándole gracias, ¿verdad?, honrando su nombre, ¿verdad?, exaltándolo, ver, ¿verdad?, reconocer primeramente quién es Él en la oración. Claro.
Claro, Y muchas veces, como decía nuestro pastor, muchas veces venimos solamente a pedir, claro. pero no muchas, y muy pocas veces venimos delante de Él a honrarlo, solamente a darle gracias, solamente a exaltarlo a Él por lo bueno que ha sido con nosotros, por todo lo que ha hecho por nosotros. Eso muchas veces se pasa por alto y solamente somos aquellos niños mal criados que estamos siempre pidiendo, 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 ¿verdad? Y la pastora decía, pedís y pedís mal, Claro, porque ¿verdad? hasta cada uno de nosotros nos molestaríamos si constantemente tuviéramos una persona arrogante que viene, dámelo, Mm, exigiéndonos, y ni siquiera nos saluda. Cuando de repente le decimos, ah, ya, ya va a pedir algo, ¿cierto? Nosotros mismos, ¿cierto? Nos damos cuenta de eso, ya, pero lo hacemos, ¿cierto? Con Dios, mm. lo hacemos con Dios. Claro, nuestro pastor nos manda una ayuda, una ayuda de memoria, dice, Isaías 6:5, dice, eh, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice nuestro pastor en su comentario, un hombre que ha tenido un encuentro con el verdadero Dios va a reconocer su verdadera naturaleza de hombre indigno. Pobre en espíritu. Un pobre. Reconoce su bancarrota espiritual. Un pobre. Y aquí vemos, ¿cierto? En el caso del centurión, un hombre que reconoce Mm, a pesar de que tenía autoridad, ¿ya? A pesar de que tenía autoridad, porque vemos, ¿cierto? Que este hombre reconoce la autoridad cuando la ve, ¿ya? Y le dice aquí al Señor, ¿ya? Que él no es digno de que entre bajo su techo, ¿ya? Y aquí está el verso que yo les decía, o sea, dice aquí, en el verso, estamos acá en Lucas, ¿cierto? El que yo le hacía alusión hace un momento cuando dice, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, yo no fui, envía a alguien a hablar, a pedirte que sanaras a mi siervo, yo no fui porque no soy digno de acercarme a ti. Pero ahora que Jesús venía acercándose a su casa, manda a otros y le dice, no, ni te molestes, no te molestes, ¿ya? Porque no soy digno ni siquiera que entres debajo de mi techo, ¿ya? Y vemos, o sea, que un centurión está diciendo eso. Solamente di la palabra y sanará. Yo sé que la distancia no es barrera para que tú hagas la sanidad, porque este hombre reconoce la autoridad cuando la ve. Incluso ve esta autoridad de un reino en el cual ni siquiera él tenía experiencia ni conocimiento, no tenía comprensión de este reino, ¿ya? Entonces, vemos que este hombre no solamente, este centurión no solamente ve y cree que Jesús tiene el poder, toda la autoridad para sanar sin que esté personalmente, sino que también él se ha dado cuenta de una gran verdad, de que Jesucristo es el comandante en jefe del reino espiritual, que es mucho mayor que él. O sea, él sabía que si él como centurión, un simple mortal, tenía poder para hacer y deshacer con sus soldados, ¿cierto? Y esclavos para que cumplieran las órdenes, ¿cierto? Que él le estaba dando, con mucho mayor facilidad, Jesús podía hacer con sus poderes sobrenaturales que su siervo sanara. Que solamente dijera la palabra y basta. Así como en el principio, Dios dijo y se hizo. Solamente dilo y se hará. Y él lo cree, no es necesario que venga, no te molestes. Yo sé que eso va en contra de la costumbre judía. No vengas para acá, no te contamines, no te molestes. Yo no soy digno, mi casa menos lo es. Solamente dilo y se hará. Hay un comentario que les quiero leer textual que dice, a medida que la autoridad de los césares fluía a través de su propia vida, o sea, refiriéndose al centurión, a medida que la autoridad de los césares fluía a través de su propia vida, así la autoridad de Dios sobre las enfermedades, demonios y todo lo demás fluiría a través de la vida de Cristo. Amén. O sea, porque desobedecer al centurión era desobedecer al César. Él tenía el respaldo del César, pero él ve en Jesús, como decía aquí, que es el comandante en jefe de un reino superior, del reino espiritual.
él reconoce la autoridad de Jesús y que es mucho mayor que la que él tiene. Por lo cual no se encuentra digno. Eso que Jesús ve esa fe que no ve en su pueblo. Así es, porque dice el verso 10, ¿cierto? De acá de Mateo 8, el verso 10 dice que al oírlo Jesús se maravilla. Quedó asombrado en su humanidad, porque Dios todo lo conoce. Y él queda asombrado en su humanidad, ¿cierto? De que este soldado gentil mostrara una fe más real que él ni siquiera había hallado en Israel, como Pedro hablaba hace un momento. Varios judíos, hermanos, habían creído en Jesús, pero ninguno había mostrado esa sinceridad, ninguno había mostrado esa sensibilidad, esa humildad, ese amor y esa profundidad de fe que tenía este soldado. Gentil, no judío. Y incluso usted decía, pero sí, hubieron muchos que creyeron en él, pero no de esta forma. Incluso a sus discípulos Jesús más adelante les dice, hombres de poca fe. O sea, a sus discípulos, a su círculo cercano, Jesús les dice, hombres de poca fe, les va a decir más adelante, cuando lo vayamos viendo. Y otros, por otro lado, vemos que muchos judíos, ¿cierto?, vieron los milagros de Jesús. Oyeron todo esto, ¿cierto? Y vieron estos milagros cuando él, ¿cierto?, reprendía a los demonios y salían. Vimos, ¿cierto?, anteriormente, antes del Sermón del Monte, cuando Jesús se encuentra en la sinagoga un hombre que estaba endemoniado, ¿cierto? Y Jesús manda que saliera ese espíritu inmundo. Tenía autoridad sobre el mundo espiritual y tiene autoridad sobre el mundo espiritual, ¿ya? Y muchos milagros más que Jesús hizo, ¿ya? Pero ellos, ¿cierto? Muchos de los que vieron estos milagros llegaron a la conclusión de que Jesús era el Mesías. No. Muchos de los judíos que vieron estos milagros llegaron a la conclusión de que él lo había realizado por medio de poder demoníaco. Le dicen que por Belcebú lo había hecho, en Mateo 12:24. Que por poder demoníaco, eso no era de Dios, era el diablo actuando, el poder del diablo actuando otra vez. ¿Ya? Entonces, pueblo judío, ni aún en Israel había hallado toda esa fe que encontró en este hombre. Y ahí lo vemos en ese ejemplo. Muchos creyeron, pero no de esa manera. Aún sus judíos, o sea, sus discípulos, él les dice hombre de poca fe más adelante, no tenían esa fe, ¿cierto? Y muchos de los que vieron los milagros quizás eran señales, ¿cierto? Como decíamos, para que creyeran quién era él. Eso respaldaba lo que él era. Pero no creyeron. Decían que lo hizo por el poder demoníaco, ¿ya? Pero vamos viendo, hermano, que a medida de que más y más judíos lo van rechazando, Jesús vuelca su atención a los gentiles, vuelca su atención al establecimiento de la iglesia gentil. Y así lo vemos en el versículo 11 y 12, ¿cierto?, de Mateo capítulo 8, donde dice así, verso 11 y 12. ¿De Mateo? 8, claro. 11 y 12 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es. El Señor ve, ¿cierto?, en este episodio del centurión, una profecía de que Israel no iba a llegar, no iba a lograr tener la fe, ¿cierto?, de este oficial gentil. ¿Ya? Porque ahí estamos hablando de algo futuro. No de lo que estamos viendo acá. Jesús está profetizando, ¿cierto? Claro. De que Israel no iba a llegar a tener esta. ¿Ya? Y que iba a ser echado del reino. Era el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Tenían un privilegio especial. Pero ellos, ¿cierto?, nunca realmente depositaron su confianza en Dios. De hecho, estaban rechazando al mismo Hijo de Dios. Entonces, aquel que rechaza a Jesús, aunque sea descendiente de Abraham, no va a entrar en el reino de los cielos. Va a ser echado del reino. Mientras que los gentiles que son de tierras lejanas, que no son judíos de nacimiento, ¿cierto?, van a disfrutar de las bendiciones mesiánicas, porque la salvación, ¿cierto?, es asignada por fe. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No por obras. ¿Cierto? No por obra, y como vemos acá en el texto, no por genealogía, como ellos pensaban. Porque ellos pensaban, ¿cierto?, que por ser hijos de Abraham, ya estaban dentro de todo esto.
¿ya? Sí, fue fundamental, hermano, en el plan de Dios, ¿cierto? Para salvación, que su propio hijo naciera, viviera y muriera como judío. Pero el hecho de que Abraham, Isaac y Jacob y muchos otros judíos entraran en el reino de Dios, no fue porque fueran judíos, sino ¿por qué? Porque creyeron a Dios. Amén. Por eso entraron en el reino, porque creyeron a Dios. ¿Ya? Entonces, aquellos que rechazan a Cristo, aunque sean descendientes de Abraham, incluso, no van a sentarse en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, porque están rechazando a aquel que abrió el camino. Claro. Están rechazando al mismo Hijo de Dios, al que Dios mismo, Dios Padre, envía para salvación. ¿Ya? Entonces, aquí Jesús, hermano, está desbaratando una idea que ellos tenían muy introducida, ¿cierto?, en su retina, ¿ya? Muchos judíos en el tiempo de Jesús pensaban que en ese banquete mesiánico no iban a haber gentiles, que los gentiles todos iban a estar fuera, que solamente ellos, judíos, iban a estar ahí y que los gentiles iban a estar fuera. Y todos los judíos, todos los judíos ahí. Pero aquí Jesús está corrigiendo esa idea. Está diciendo que sí van a haber gentiles y que no todos los judíos van a estar, sino que está abierto a todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, ya sea judío o gentil. No es por genealogía, sino que es por fe en Cristo. ¿Ya? Entonces, vayamos viendo que lo que Jesús estaba diciendo, cómo estaba calando en el contexto del texto. ¿Ya? Entonces, esa fue la esencia breve, pero realmente aleccionador del mensaje de Jesús para los judíos que estaban viendo todo esto. Claro. Porque recordemos que venían muchos con él, que lo siguieron desde cuando él baja del monte. Y ahora estamos viendo a uno de los ancianos de los judíos que también venía con él a casa de este centurión. O sea, había muchos, estaban rodeados de judíos e iban a casa de un gentil. Y este gentil le dice, no, yo no soy digno. Cuando los demás no veían a Cristo como tenían que verlo, pero este gentil, o sea, tiene que ver realmente haber sido un balde de agua lo que Jesús le estaba diciendo, que el reino de los cielos se estaba abriendo a los gentiles. Algo que totalmente tiene que haber hecho cortocircuito Claro, en aquel es que yo creo que ni ellos se imaginaban, ¿verdad? Porque yo me imagino, o sea, ciertos seguidores de Jesús conocían la reputación de este centurión, pero yo creo que la mayoría de los que estaban ahí rechazaban a estos soldados, a estos centuriones, a estos soldados romanos, ¿verdad? Y muchos pensaban, a lo mejor, no, aquí este viene a puro dar la hora porque no lo van a atender. Y resulta que sirvió, ¿verdad?, para una lección para ellos mismos, Claro. que viniera este centurión o que apareciera esta petición de este hombre que era rechazado, ¿verdad?, que no tenía nada, ni parte ni arte dentro del pueblo judío, pero a la vez se vuelve como un arma, ¿verdad?, de doble filo para ellos, porque a las finales terminan ellos siendo humillados y no el centurión, ¿verdad? Porque pasa a ser ejemplo para aquellos que sí realmente deberían haber estado, ¿verdad?, con ese sentir y con esa fe. Claro, porque recordemos que cuando Jesús da ese sermón magistral, ¿cierto?, del monte, en el monte, vemos que termina, ¿cierto?, el capítulo 7 diciendo que se asombraron solamente. No decía que hubieron conversiones, claro, solamente se asombraron, ¿cierto? Pero aquí vemos un hombre que creyó. Que no solamente se asombró o y no solamente dijo Jesús creo, sino que ya al estar haciéndole esta petición, se estaba demostrando que él cree. Y él incluso al estar diciendo yo no soy digno de ir delante de ti, yo no soy digno de que no te molestes, de que entres bajo mi techo, no soy digno. Y yo sé que tú tienes autoridad, porque yo tengo autoridad, digo esto y esto otro. Y si yo tengo autoridad, tú mayor autoridad tienes. Y estás por sobre mí porque yo no soy digno de venir a ti. O sea, está reconociendo todo eso. Entonces, por eso Jesús, ¿cierto?, vuelve a reafirmar, luego de haber dicho esto, ¿cierto?, esta profecía, porque ni aún en Israel he hallado toda esta fe, ¿cierto? Y aún dice que muchos se van a perder con todo esto. No van a venir a Cristo. Eso no quiere decir que Dios haya terminado con Israel, recuerdo. Otra vez escuchaba un predicador que decía, veámoslo así. Bueno, a muchos les gusta el fútbol,
¿cierto? En un momento podríamos decir que Israel estaba jugando a la pelota, estaban ahí jugando, ¿ya? Y los gentiles estaban en banca. Pero ahora los israelitas están en la banca y están jugando los gentiles. Pero va a llegar, vemos en el tiempo del Apocalipsis, que vuelven en acción, ¿cierto?, los judíos. Así que no pensemos que Dios ha desechado a todos los judíos, ¿ya? Sigue siendo No. su padre. Claro, Dios cumple su promesa. Y Él sigue trabajando ahí. Y Él va a obrar, ¿cierto? Va tocando los corazones de aquellos, ¿cierto? Y de hecho, también en las cartas más adelante, en la escritura nos dice que por la caída de ellos, ¿cierto? Porque ellos no recibieron, ¿cierto?, a Jesús en ese momento, pudimos nosotros ser alcanzados por la gracia de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ellos le rechazaron y se abrió, ¿cierto?, el camino para que también nosotros, que no éramos judíos, pudiéramos venir. Gloria a Dios. ¿Cierto? Yes. Entonces todo esto está dentro del plan de Dios, para que no tengamos un concepto errado. ¿Ya? Entonces, Jesús, luego de decir todo eso, ahora vuelve a reafirmar, ¿cierto?, la grandeza de la fe de este centurión. Y le dice, ve, y como creíste, te sea hecho. Y nos dice, ¿cierto?, que y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Ya? Y de hecho acá en Lucas, ¿cierto?, cuando estábamos leyendo, dice, a ver, acá está, se me había corrido. Dice en el verso 10, 7:10, en el 7:10 dice, y al regresar a casa los que habían sido enviados, ¿cierto? Los que Jesús les dice, no te molestes, Jesús, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Ellos vuelven todos juntos, ¿cierto? Vuelven a la casa y dice, y hallaron sano al que había estado enfermo. ¿Ya? Entonces, imagínense, o sea, si este centurión tuvo gran fe antes del milagro, ¿cómo habrá estado ahora? ¿Cierto? ¿Cuál mayor debió haber sido, ¿cierto?, cuando vio que este joven siervo, al cual él quería, ¿cierto?, se levanta de su lecho de muerte y luego lo ve ocuparse de las labores que él le encomendaba con salud y sin ningún dolor. ¿Ya? Ahora, cualquiera podría decir, entonces si alguien no sana es porque no tengo fe, porque así escuchábamos antes, ¿verdad? Cuando decía, tú ora por un enfermo y si el enfermo no sana es porque tu fe falló. Recordemos que todas estas acciones, volvemos al principio, por eso la introducción. Jesús hizo todas estas cosas que están acá, eran señales para apuntarle al pueblo quién era Él. Tenían un propósito. ¿Ya? No quiere decir que Dios no siga sanando hoy día, pero no es una regla general, ¿cierto? Una promesa universal para todos los creyentes. ¿Ya? ¿Por qué? Sí, él tenía, ¿cierto?, la fe para creer, ¿cierto?, que Jesús podía sanarlo. ¿Ya? Tenía la fe y el siervo fue sanado. ¿Ya? Pero recordemos que hay un siervo también de Dios, ¿cierto?, de Jesucristo, que es Pablo. ¿Ya? Y vemos a un Pablo, ¿cierto?, que era usado por Dios como instrumento de sanidad, de predicaciones y muchas cosas, y cuando él estaba enfermo, él oró 3 veces, ¿cierto?, que Dios quitara, ¿cierto?, ese aguijón en la carne que él tenía. ¿Ya? Igual fue la respuesta que el Señor le dio, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Pablo, yo me glorifico en tu debilidad. Yo me glorifico en ti, porque cada vez, ¿cierto?, que estamos pasando situaciones, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Glorificamos a Dios, buscamos a Dios. Amén. ¿Cierto? Buscamos de Dios. Y Dios tenía así a Pablo, y Pablo no era que no tenía fe. Es que Pablo no tuvo fe, por eso no fue sanado. No. Dios le respondió eso, bástate mi gracia. No te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que para que tengamos eso en consideración. Claro, que hay un principio de la enseñanza de Jesús, como Él dice, como ustedes, y ahora ustedes así deben orar. Y dice bien claro ahí, ¿verdad?, que se haga tu voluntad. Entonces, yo no puedo exigirle a Dios que sane a alguien, ¿verdad?, y no reconocer la voluntad de Él. ¿Entiendes? Yo le puedo pedir a Dios, ¿verdad?, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad?, dentro, ¿verdad?, de tu voluntad, si tú quieres, ¿verdad?, y en el tiempo que tú quieras, sanar a tal persona.
¿verdad? Y que esta persona no solamente sea sana físicamente, sino que también sea sana espiritualmente. Que es el punto que más le interesa a Dios. Por eso, claro, por eso es la oración, ¿verdad? Es el cambio de la oración, como decía nuestro pastor aquí, el cambio de aquel hombre que tiene un encuentro verdadero con Dios, es diferente a la oración de alguien que no ha tenido ese encuentro con Cristo. ¿Entiendes? Porque yo voy a estar delante de Dios humillado, ¿verdad? Y voy a estar diciéndome a mí, yo soy un pecador. No merezco nada, no estoy en posición de reclamar nada. Claro, yo soy un pecador, soy terriblemente malo, ¿verdad? Soy una aberración, ¿verdad? En pecado. Yo necesito que tú, Señor, tú me puedas limpiar, o te pido por esta persona, ¿verdad? Que está terriblemente enferma, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad. Pero no te olvides de Él porque Él necesita de ti. Señor, si es tu voluntad, hazlo, por favor. Cristo va a ser diferente porque si yo voy a alguien y no sé, voy a poner un ejemplo, no sé, voy a alguna casa y me piden por favor a visitar a un enfermo y por favor ore por este enfermo y yo me pongo a dar o sea, me pongo a hacer un show porque eso es, lamentablemente, y me pongo a decir, yo proclamo sanidad y yo exijo y yo le pido a Dios y yo sé que lo va a hacer y usted, si usted cree y va a ser sanado y ya. Y ahí dejan la mente a la otra persona de que no tuvo fe. Cuando Claro, ¿qué pasa? Que ese hombre a lo mejor no conoce de Dios, nunca leyó una Biblia, menos ha tenido un estudio sobre ella, un discipulado menos, ¿verdad? Pero yo voy con estas palabras y es lo más probable que esa persona después diga, ¿sabe qué? Como decías tú de un primo tuyo, ¿verdad? Ah, es que a mí yo le pedí tanto a Dios y no me escuchó. No me escuchó. O sea, yo no existe Dios y voy siendo de tropiezos para esas personas y las voy apartando de Dios. Claro. Pero en cambio, si yo voy con otra, ¿verdad? O sea, no con otra, sino que con la verdad de Dios delante, diciéndole, Dios puede sanarte. Dios en su voluntad puede hacer muchas cosas en tu vida. Pero tú tienes que estar dispuesto a conocer, de querer conocer de este Dios. Dios está tocando tu puerta ahora en este momento, no es para venir a tocarle y a hacer y arrancarse, no. Él quiere entrar a tu vida y no solamente a tu vida, sino que a tu casa. Claro, es como lo que hablábamos el otro día de ese que le dolía la muela, ese comentario que decía que le dolía la muela, pero no le quería pedir a la mamá que le dolía la muela, porque la mamá le iba a dar una pastilla, que era algo que le iba a quitar el dolor, pero el otro día lo iba a llevar al dentista, y el dentista iba a entrar ahí a revisar toda la dentadura, cosa que él no quería que ocurriera, ¿cierto? Claro. Entonces, eso, como decíamos, hay un compromiso mayor, entonces prefería aguantarse el dolor. Y eso es lo que pasa con Dios, ¿cierto? Cuando nosotros venimos, el Señor no solamente quiere sanar nuestro dolor inmediato, las situaciones que estamos viviendo, sino lo que quiere el Señor es gobernar nuestro corazón para transformarnos totalmente. Quiere hacer mucho mayor que lo que nosotros pensamos. Claro, quiere sanarnos espiritualmente, restaurar nuestro corazón, restaurar nuestra fe, ¿verdad? Recuperar lo que en algún momento perdimos desde Adán y Eva, poder llegar a Dios. Esa comunión. Poder llegar confiadamente delante de Dios en comunión, ¿verdad? Para poder aprender, conocer, ¿verdad? Y entregarme a Él. Y este centurión a nosotros nos deja mucha enseñanza, pero la que yo rescato, ¿verdad? Es cómo yo me tengo que dirigir delante de Dios. Cómo yo tengo reconocerme yo como ese pecador, ¿verdad? Como ese vil pecador, ¿verdad? Que no soy digno, ¿verdad? De que Dios haya enviado a su Hijo, ¿verdad? Por mis pecados, porque yo debería haber estado pagando. Que también gracias, y darle gracias también a Dios, ¿verdad? Porque yo no soy pueblo de Él, pero tú me hiciste pueblo mediante tu Hijo. Gracias, Señor, por eso. Entonces también me da
¿verdad? Y me deja analizándome, ¿verdad? A mí mismo, no sé, a usted, el que no está viendo, no sé, pero a mí me deja analizándome yo la forma en que yo tengo que llegar a Dios en oración. Y el centurión nos deja claro, ¿verdad? Él ni siquiera que quería que él se moviera de su lugar para ir, ¿verdad? Y contaminarse con él, podríamos decir. Claro, y contaminarse con él. Yo tengo que sentirme así, de hecho yo soy un pecador, pues yo constantemente estoy cometiendo pecado. Entonces yo no puedo decir, no, yo soy limpio, yo estoy listo, yo le pido a Dios y Dios hace el tiro con lo que yo quiero, y Él tiene que hacerlo, porque yo ya lo acepté, porque yo ya voy a la iglesia, porque leo la Biblia, porque predico, porque doy, no sé, devocionales, porque salgo a la calle a predicar. Bien, perfecto, estoy listo, ya estoy listo. Y Dios dice, no, no, mira, que no diga que Él está firme, ¿verdad? Mira que no caiga. Entonces también Dios nos va diciendo, ¿verdad? En su palabra, cuidado. Que no pongamos nuestra esperanza. Claro, cuidado con eso, ¿verdad? Analicémonos primero, ¿verdad? Hijos, analícense, o sea, hagan ese examen en su vida. Y Dios constantemente venimos saliendo del Sermón del Monte y estamos entrando ahora, y es como que Dios sigue, ¿verdad? Diciéndonos, ¿verdad? Las cualidades, ¿verdad? De aquellos súbditos del reino. Claro, aquí se está viendo reflejada en un hombre que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Entonces dice, chuta, entonces yo, puede que sea que yo vaya a la iglesia, ¿verdad? Y a lo mejor dentro de esa iglesia, en el día, ¿verdad?, del juicio, o cuando estemos con Dios, ¿verdad? Y con nuestro Señor, ¿verdad? Capaz que esté mi vecino, que era más malo que Pablo Escobar, y está aquí. Bueno, ese es Dios. Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Y no nos vamos a encontrar a lo mejor con algo así, ¿verdad? Por eso es que hay que tener, ¿verdad?, de los estudios de la palabra de Dios, de las lecturas de la palabra de Dios. Dios siempre nos está entregando en su enseñanza su sabiduría para poder entender lo que Él nos está diciendo. Y aquí vemos claramente cómo Dios, ¿verdad?, nos habla a nosotros. Es algo que sucedió hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero Dios sigue enseñándonos. Claro, ¿Y cuántas veces, verdad, hemos leído estos versículos? Lo hemos leído, hasta incluso a lo mejor lo hemos predicado, ¿verdad? Pero así es Dios. Y ahí, ¿verdad?, se hace realidad su palabra, ¿verdad? Cuando dice que es viva, es eficaz para mi vida. O sea, es enseñanza para mi vida, es corrección para mi vida, es restauración, ¿verdad? Es para aumentar mi fe, para ver quién realmente es mi Dios, cómo yo tengo que acercarme a Él, ¿verdad? Entonces, en estas enseñanzas, en estas lecturas, no solamente las que hacemos nosotros los días martes, y gloria a Dios por eso que hacemos, porque es por su gracia, es por Él. Él es el que hace en nosotros, no nosotros. Nosotros no somos nada, ¿verdad? Podríamos fácilmente nosotros estar en otro lugar ahora y no estar dando el estudio. Pero no solamente aquí, Señor, es el que está haciendo, ¿verdad?, su obra en la vida de ustedes, en la vida de nosotros, sino que también cuando nuestros hermanos ponen, ¿verdad?, los devocionales, ¿verdad?, también nos habla, también nos enseña, nos instruye. Cuando se hace la predicación, ¿verdad?, esa predicación que es, ¿verdad?, es una enseñanza para nuestras vidas también. También es un estudio, también es algo que Dios va de alguna otra forma tratando de que nosotros entendamos, ¿verdad?, quién es Jesús, quién es Dios, qué es lo que quiere para nosotros, cómo estamos, en qué nivel estamos, qué necesitamos para seguir, porque Él nos va dando fuerza también, nos va animando, nos va alentando a nosotros, ¿verdad? Así que estos estudios, esta palabra de Dios, ¿verdad?, tiene que llevarnos al blanco perfecto que es Jesucristo.
Y aquí está claro. Vemos que este centurión, ¿verdad? Viene a Cristo, viene a Jesús, sabiendo él, ¿verdad? ¿Quién es? Como decías tú, ¿quién es él? ¿Verdad? Él es autoridad también, pero es una autoridad mucho más grande que la de él. Él lo toma así, él lo reconoce así. Claro, yo soy una autoridad terrenal, pero él es una autoridad espiritual mucho más grande que yo. Entonces yo le debo a él respeto, le debo, ¿verdad? Esa, ese, eh, eh, esa, esa, esa inclinación, ¿verdad? Esa humillación delante de él, porque no es cualquier hombre. Jesús no es cualquier hombre, eso es lo que nos está dejando aquí claro la Escritura. Él no es cualquier hombre, ¿cierto? Solamente Dios puede hacer las hazañas, ¿cierto?, que Él ha hecho. Solamente Él tiene control sobre todas las cosas. Tiene potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Él es Dios hecho carne, ¿cierto? Y que muestra su poderío, ¿cierto?, a través de la enseñanza y a través de los hechos, ¿cierto? Y lo estamos viendo acá. O sea, no hay una barrera para que Jesús pueda obrar. No hay una distancia, ¿cierto?, en la cual Él, no, hasta aquí abarco, para allá no alcanzo. Él lo llena todo. Él lo llena todo. Tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre lo espiritual, tiene poder sobre todo, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, en el que estamos creyendo no es cualquiera. Y eso nos lleva solamente a adorarlo y a exaltarlo. Y eso es lo maravilloso de la Escritura, que nos lleva a conocer cada vez más a quién es Jesús. Cualquiera dice, nada, Jesús. Semana Santa, Jesús lo mataron. Pero la Escritura nos muestra quién es realmente Jesús. Que todo esto estaba dentro del plan de Dios para que nosotros también fuéramos considerados pueblo. Y se nos muestra su majestad. Y a la vez que se muestra su majestad, su poderío, su autoridad, vamos viendo también quiénes somos nosotros. Y nos vamos dando cuenta de cuán indignos somos. Y cuánta misericordia tiene Dios con nosotros. Día a día. Que fallamos, que nos equivocamos, que no hacemos lo correcto sabiendo hacer lo bueno. Pero aún Dios, ¿cierto?, tiene todo en sus manos y nos ayuda, nos levanta, nos renueva, ¿cierto? Y está cada día ahí para oírnos, ¿cierto? Para que reconozcamos nuestras falencias, reconozcamos nuestras debilidades, reconozcamos nuestros errores, ¿cierto? Y que a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que muchas veces ni siquiera tenemos fe, como la de este hombre. Pasamos dudando, ¿cierto? Pero aún Dios ahí se encargó de dejar el Espíritu Santo para que nos ayude a recordar lo que Jesús ha dicho, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que las situaciones del tiempo presente no son comparables a lo que nos espera con Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no glorificarle? Y eso es lo maravilloso de la Escritura, porque podemos ver acá, o sea, si este centurión ve, yo como un simple mortal tengo el poder para hacer y deshacer, el que está delante de mí es mucho superior. En aquel que hemos creído, hermano, no es cualquiera. Y tiene toda autoridad. Amén. Damos gracias entonces a nuestro Señor por, bueno, por darnos la oportunidad, ¿verdad? Porque es por su voluntad, ¿verdad?, que nosotros estamos acá, porque Él es el que nos da, ¿verdad?, ese querer y ese hacer. Poder estar los martes aquí, ¿verdad?, delante de estas cámaras, transmitiéndole a ustedes en el lugar que están o en la condición que se encuentren, ¿verdad? Pero es eso, hermano, que nosotros podamos llegar a entender, ¿verdad? En cada estudio, ¿verdad? Las cualidades de nuestro Dios, lo que Él quiere para nosotros y qué esperamos nosotros que cambie en nuestras vidas, ¿verdad? A la luz de la Escritura y de la mano moldeadora, ¿verdad?, de nuestro Dios. Porque nosotros nos entregamos, ¿verdad?, a Dios, para que Dios haga, ¿verdad?, en nuestras vidas, para que nos quite ciertas cosas de nuestras vidas, ¿verdad?, para que nos ayude a vivir, para que nos ayude a creer, para que nos ayude a amar, o para que nos ayude, ¿verdad?, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en fin, en tantas cosas en nuestra vida día a día. Pero así también el Señor dice, ¿verdad?, que, y nos ha estado diciendo, ¿verdad?, que nosotros también tenemos que examinarnos, que también tenemos que no solamente ya estar pide que pide, sino que también
veamos a quién le estamos pidiendo, quién es Él, cuál es ese Dios que ha hecho con nosotros, dándole gracias, ¿verdad? Honrando su nombre, ¿verdad? Eh, cantando salmos, ¿verdad? Para Él. Y aquí nos deja claro, ¿verdad? Este centurión, esta palabra, ¿verdad? De cómo también podemos llegar a Él. Es como un ejemplo también de cómo podemos orar. Bueno, y eso no quiere decir, hermano, que cuando tengamos algún tipo de necesidad o cosa no podamos venir. No, de ninguna manera. De hecho, la Escritura nos dice que no nos afanemos por nada, ¿cierto? Y cuando es nada, ¿cierto? O sea, incluye todo. Entonces, para no nos afanarnos por nada, y que nada, ¿no es cierto?, nos esté agobiando ahí, porque esas cosas son impedimentos, ¿cierto? Tenemos que venir constantemente delante del Señor, ¿cierto? A traerle todas esas cosas que nos inquieten, pero el tema está es que descansemos, como bien decía Pedro, en su voluntad. Dejar que Dios haga conforme a su voluntad. Mientras tanto, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a estar firmes. Que pidamos conforme a su voluntad. Que el Señor sea obrando a través de nuestras vidas, que sea firmando nuestros pies, ¿cierto?, en este caminar. Que nos ayude a estar firmes de cada día, hasta el fin del día. Para que seamos de bendición cada día, ¿cierto? Que nos guarde de caer en tentación. Tenemos tantas cosas por qué orar, pero cuando estamos preocupados por otras cosas, muchas veces perdemos el enfoque. Cuando el Señor lo que quiere es que estemos con nuestros ojos puestos en Cristo, pero cuando estamos en medio de las dificultades y las situaciones, ¿cierto?, que nos bombardean día a día, perdemos el norte, por así decirlo. Y que el Señor nos ayude. Estar constantemente en comunión, ¿cierto?, para que eso no ocurra. Y cuando ocurra, con mayor razón venir. Y si no queremos orar, decirle al Señor, ser sincero, ¿cierto? Decir, Señor, sabes que no quiero orar, pero ayúdame tú, ¿cierto? Porque somos débiles, así somos, nos equivocamos constantemente. Pero no estamos solos, sino que el Señor está con cada uno de nosotros. Y lo que el Señor empieza, Él lo finaliza, no lo deja medio. Amén. Amén.